Bueno, la verdad es que presentar un libro es una cosa terriblemente gratificante, es una reflexión sobre un libro, permite luego la discusión, las aclaraciones y, desde luego, sobre todo, es un acto de compensación moral para el autor, que se ha pasado horas y horas de biblioteca, horas y horas de trabajo, porque habitualmente, salvo los grandes escritores de novelas, la compensación económica es muy limitada, pero sin embargo hay una satisfacción del libro publicado y de la criatura en la calle, que es, al fin y al cabo, yo creo que en el 90% o el 95% diría, la compensación de los escritores, ¿no? Es una labor ardua, pero que tiene esa compensación, que yo creo que es más una compensación moral que una compensación, desde luego, crematística. El que quiera vivir de la escritura lo tiene muy difícil, salvo que sea un escritor de éxito, y esos hay muy pocos, ¿no? Bueno, yo, en función o como resultado de la amable invitación de Jacobo, la verdad es que le agradezco mucho que me haya invitado a ser el presentador del libro, y he disfrutado mucho leyéndolo. Bueno, disfrutado, tengo que matizarlo, porque realmente es un relato dramático, trágico, de los primeros meses después de la toma del poder por parte de Fidel Castro, y los testimonios que se derivan de las publicaciones de Bohemia y del periódico Revoluciones, ¿no? Revolución, pues son francamente espeluznantes, ¿no? De hecho, el libro es un relato pormenorizado de cómo fue toda una campaña de sometimiento de la población cubana después de la revolución. Ese sometimiento se efectuó sobre la base de un concepto que es el terror. Se aterrorizó a todo el mundo sobre la base de ejemplificar y de no ocultar para nada, sino pormenorizar los procesos y los fusilamientos y los relatos y las fotografías, y la verdad es que cumplió plenamente su función. Ese terror pretendía someter a la población y, de hecho, la sometió de manera bien acabada y bien eficaz, por lo que se ve después de 50 años, ¿no? Realmente ese procedimiento fue extraordinariamente eficaz. Hay que decir que, desdichadamente para los cubanos, la Revolución cubana, de los dos tipos de revoluciones políticas que existen, fue una revolución que se parece más a los inicios de la Revolución Francesa o la Revolución Soviética que a otras revoluciones que tienen una finalidad liberadora, como por ejemplo, o de reconocimiento de derechos, como es la Revolución de Estados Unidos, ¿no? De la independencia de Estados Unidos. Una revolución con objetivos limitados, con unas élites que no eran sanguinarias, ni querían someter ni transformar la sociedad, sino que lo que querían era simplemente consolidar unos derechos que ellos consideraban alterados por la corona británica, con una serie de excesos impositivos y de sometimiento de sus libertades. Bueno, en el modelo francés hay una inestabilidad política permanente, un terror permanente y creciente. Cuando ese terror se culmina en Francia, se extiende al resto de Europa por la vía de Napoleón, y es una revolución sin límites, con unos objetivos totalmente cambiantes. En un plazo de 10-12 años hubo 6 o 7 constituciones, mientras que en Estados Unidos la constitución que hizo la revolución es la vigente, con pequeñísimas modificaciones, ¿no? De esos dos modelos de revoluciones políticas, la norteamericana y la francesa, por desgracia, los cubanos padecieron una revolución a la francesa, en la que una élite sanguinaria, yo he oído calificativos de una mafia sanguinaria, que lo que pretendía era expropiar el país, robarlo, etcétera, y someter a la población. Bueno, pues el libro de Jacobo lo que hace efectivamente, lo que hace efectivamente es relatar cómo funcionó aquello en el principio, ¿no? Y lo que destaca es hay dos cosas que a mí me han llamado la atención, ¿no? Por un lado, la besania y la venganza de unos políticos que una vez que ocupan el poder, en vez de tener la más mínima generosidad y construir un país y mirar hacia adelante, lo que se dedicó es a justificar los asesinatos y los fusilamientos con la excusa básica de, corrígeme si no estoy en lo cierto, Jacobo, ¿no? Con la excusa básica de represaliar a los antiguos verdugos de la época batistiana, ¿no? Y con ese título se justificaban las ejecuciones numerosísimas, por lo menos en el primer año posterior a la Revolución, ¿no?
Y lo que es curioso es cómo eso era jaleado por una enorme cantidad de población civil que veía aquello como una cosa natural y tal, porque había matado a no sé quién y tal, cosas que no se podían ni demostrar, ni se podían defender. Las defensas aquellas eran totalmente superficiales y bueno, y a veces cuando había incluso, como se dice, resoluciones judiciales favorables, se volvían, como el tema de los aviadores, etcétera, se volvían a juzgar porque no le gustaba a Fidel Castro. En fin, una serie de cuestiones que son muy llamativas, ¿no? El régimen enseguida empezó a mezclar lo que es la propaganda. Bueno, yo a lo mejor estoy contando cosas que vosotros sabéis 80 veces mejor que yo, ¿no? Pero realmente no me voy a extender mucho porque lo conocéis de sobra, pero el libro lo que hace es poner eso negro sobre blanco y dar detalles de nombres, de circunstancias, de procesos y de opiniones de destacados revolucionarios de primera hora. Aquí aparece Franqui, aparece Severo Sarduy, aparece... hay otro más que es Guillermo Cabrera Infante, muy destacadamente, y un poco da la sensación de que hubo un entusiasmo de personalidades que luego se desvincularon del régimen, que efectivamente parece que esa fiebre un poco liberticida y totalitaria, se contagió de una manera increíble. Es decir, y ahí también, eso también permite hacer una reflexión. Es decir, muchas veces las revoluciones políticas no solo dependen de su estructura social y los objetivos que se han marcado, sino de la calidad humana de las élites. Si las élites políticas tienen una orientación, el resultado de la revolución política puede tener una dirección o puede tener otra. En el caso de España, por ejemplo, en el 14 de abril, la revolución política que se produjo en medio de una fiesta y nada hacía prever que todo ese sistema de república democrática liberal fuera a polarizarse en dos extremos. Bueno, pues es el fracaso de las élites de centro, liberales de centro derecha, liberales de centro izquierda, socialdemócratas, reformistas, que en lugar de reforzar con sus actitudes personales y estrategias políticas un sistema de centro, fueron progresivamente polarizándose hacia los extremos. Y en definitiva, la República, yo estoy convencido, la República Española devino de una situación de revolución política, entre comillas, humanista, positiva, liberal, etcétera, hacia un enfrentamiento de dos extremos, porque el centro había sido incapaz de construir un sistema de convivencia entre los españoles. Bueno, yo creo que aquí la élite de los barbudos, desde el principio tuvo muy claro que había que someter al conjunto de la población. La primera excusa fue la represión de los batistianos, posteriormente el típico terror de la contrarrevolución, la defensa de la revolución como una gran arma arrojadiza frente a cualquier adversario, y eso ha dado resultado 50 años, cuyo inicio está perfectamente narrado en este magnífico libro de Jacobo, que él nos va ahora a exponer un poco sus principales preocupaciones, pero de nuevo le doy la enhorabuena y le agradezco la invitación para presentarlo. Muchas gracias.